Hace unos días escuché una frase atribuida a Jean-Paul Sartre que decía que para pensar algo hay que tomar dos cosas separadas y unirlas, o dos cosas que están unidas, separarlas para pensar. Hay un concepto en hebreo que se suena, sab let sab, un concepto, así suena, y tiene una significación de unir para unir. Sab let sab, unir para unir. A veces se ríen cuando yo afirmo que todo está unido, pero todo está unido. En un nivel espiritual no hay separación. La separación se ve en nuestro mundo, el mundo de la acción-reacción. A nivel afectivo también no ve separación, o percibe separación, a nivel intelectual percibe separación, pero a nivel espiritual no hay separación. Todo está unido. De hecho, el término mitzvah, aquello que une, tiene que ver para unirnos de forma, nos une con aquello que es invisible, intangible, atemporal, ahistórico. Y el Misraim es un término así, ahistórico, que es una metáfora que todos experimentamos cierta opresión. Y voy a invitar a un pensador, amigo y enemigo de Jean-Paul Sartre, que es Albert Camus. Albert Camus escribió que para impedir la soledad tenía dos ángeles, el rostro del amigo y el rostro del enemigo. Tenés un amigo, no estás solo. Tenés un enemigo, tampoco estás solo. Y tenés esa relación que tenían con Sartre, de amor-odio, se dice, a partir de una diferencia en la perspectiva sociopolítica. Y de Albert Camus hay un libro que se llama El extranjero, que habría que leer junto con un ensayo. Fueron publicados el mismo año 1942, que el ensayo es El mito de Sísifo. En la novela, El extranjero, habla de una persona que es indiferente a la sociedad. Extranjero, desde el punto de vista etimológico, es el que está fuera de la tierra, que está de otra tierra. Extranjero es un término latino. El latín es la lengua de los romanos y el apogeo del Imperio Romano, en el siglo II, la tierra era más pequeña que la tierra que conocemos hoy. Estaba circunscrito a Europa, parte de Asia, África. Con los años, esa tierra se expande. El extranjero es el que quiere ganar esa tierra. De hecho, el término tierra en hebreo es la metáfora de la cultura. El extranjero es el que no pertenece a esa cultura, no comparte esa cultura. ¿De dónde viene esta metáfora? ¿De dónde? En el capítulo 12 del Génesis, de Bereshit, se le ordena a Abraham sin hey, lej lejá, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Lej lejá es vete hacia ti, si toma distancia de los mandatos culturales, la tierra, sociopolíticos, la patria, y familiares, la casa de tus padres. La tierra es la metáfora de la cultura. En esa época, 3.700 años atrás, según la cronología bíblica, era el imperio de Caldea, Nimrod era el rey, Ur de Caldea. Él se va, le dice que toma distancia de esa cultura, el extranjero. Hoy, ya en la época del siglo XII, contemporáneo, decía Bar Yochai, aquel que se considera el autor intelectual del Zohar. El Zohar fue publicado en el siglo XIII, Simón Bar Yochai vive en el siglo II, y tiene que ocultarse. La historia, la leyenda dice en una cueva de Merón, donde hay procesiones, peregrinaciones, cada 18 al mes de Iyar, el tiempo que va de Pesach hasta la entrega de la Torá, el Matán Torá. 12 años más uno con su hijo porque era perseguido porque critica esa cultura, critica los propósitos, los fines, los avances, el progreso que promovía Roma. Hoy, y se dice en el texto otra vez que la Tierra es un globo donde hay gente cabeza abajo y cabeza arriba, así está escrito en el Zohar. Hoy la cultura, la Tierra, es global, el globalismo. Los límites tienen que ver con el globalismo. Uno comparte esa cultura, uno comparte. El extranjero es aquel, en la novela, Arthur Marceau se llama el personaje, que es diferente a eso,
no simpatiza, no tiene simpatía ni antipatía con eso que se le propone la cultura. No encuentra un sentido. Es apático, no le apasiona eso que le propone. Aulia, de Silvia, en la muerte de su madre no llora, no puede llorar. Cuando su mamá muere, el velorio de su mamá no puede llorar. Y mata a un hombre por un arrebato. Él dice en el juicio, dice, si quería no quise matar. Todos se ríen en ese juicio, el libro es maravilloso. Fue llevado al cine. Un arrebato, ¿qué es un arrebato? Uno pone un arrebato saludable, alguien se está ahogando otra vez o presión en el río, y sin pensar, sin reflexionar, un impulso se arroja al río y saca a una persona al río. Un arrebato saludable, pero también puede ahogar a otro. Se pueden ahogar juntos el río, porque ese arrebato pueden no poder sacar a esa persona y ahogarse juntos. El arrebato es un impulso, es en acto otra vez, pero en ese acto uno muestra su alma. Es un instante, uno reconoce su oscuridad o su luz. El alma tiene claroscuro. Ese arrebato, saludable o dañino. Eso me tiene, yo no fui, pero estaba mostrando su alma. En el límite de Sísifo, que había que llegar juntos, es un rey griego que es castigado por los dioses porque se burla de los dioses, así dice el mito. A transportar una piedra a la cima de una colina, subir una piedra, pero cuando llega a la cima de la colina la piedra cae, y así en forma eterna plantea, en estos dos, en la novela, forma novelada, y en su ensayo, la filosofía del absurdo. El absurdo no de la vida. Él decía que el que ama la vida, si ama el amor a la vida, tiene que expresarse con la desesperación por la vida. Lo desespera. El hombre vital, Albert Camus. Pero el absurdo de lo que propone la cultura, la sociedad en su momento. Escribe este libro en medio de la guerra, la Segunda Guerra, 1942. El absurdo de lo que propone la cultura. Hoy el globalismo, el consumismo, consumo. Uno debería comprar algo para abrigarse, para alimentarse, pero no entrar en eso que trae Byung-Chul Han, como la autoexplotación. ¿Para qué? Entonces lleva a la sociedad el desgano, el cansancio. Uno se agota de ir detrás de algo que es inacible. Y decía Jacques Lacan, invitar a otro francés, quizás contemporáneo también de esta gente, que decía que la peor que la locura, la más triste locura es la soledad. La soledad, porque uno se siente aislado, decía Lacan, de la locura común, de la locura convencional, de la norma, lo que se entiende como normalidad, decía mi maestro, es la locura pautada. No puede uno expresar su propia locura de confrontar con eso que se le impone, y que esos que nos imponen nos proponen no cumplen. Uno si uno analiza, dice no, se le propone un orden a muchos que muchos no están dispuestos a cumplir. Decía en un texto Foucault, dice, un gobernador, se hablaba de un rey que un rey podía hacer lo que quería. Dice, no, si yo no puedo gobernarme a mí mismo, decía, no tengo la altura, la capacidad para gobernar a los demás. Pero los que nos imponen el orden no se gobiernan a sí mismos. Son presos de muchos arrebatos que son evidentes. Hoy la comunicación, la información hace que reconozcamos esos arrebatos. Entonces decía Freud respecto a la soledad o el delirio, la soledad que lleva el delirio, la locura, que lleva a sentirse solo, extranjero, alienado. El extranjero sería el extraterrestre, el que está fuera de la Tierra, porque Adán, es interesante, el término Adán puede leerse como ser humano, pero también Adán es terráqueo, viene del término Adama, que es tierra roja. De hecho, Adán fue creado de la tierra, así dice el mito, del Génesis. La tierra, polvo a tierra, y se insufla en sus narices más jaín, aliento de vida. Entonces el extraterrestre, el alien, alienado, enajenado, siente ajeno a la cultura.
De hecho, de los descubrimientos entendemos que la Tierra no está sola, la Tierra es parte de un sistema solar. El sistema solar gira alrededor de otra estrella que es Orión, y así hay una unidad de conjunto en el cosmos. No hay una, más allá de que la Tierra está separada a millones de kilómetros del Sol, de las otras estrellas, de los planetas, pero hay una unidad. Entonces quizás los extraterrestres tampoco son tan extraterrestres, en el caso de encontrar un extraterrestre o un alienígena, alguien que nació en otro lugar. Es la sensación personal, la percepción de esa soledad. Entonces Freud decía en un análisis de un caso de un psicótico, escuchando los argumentos de este supuesto loco, se cuestionaba si el loco era el loco o él estaba loco. La diferencia, decía Freud, entre el delirio y la salud es la interpretación, porque la interpretación crea lazo, otra vez, Sablet, uno interpreta esa realidad, esa cultura, y entonces uno entiende los lazos ahistóricos y atemporales de esa realidad que nos oprime, que nos provoca un malestar. ¿Cómo uno encuentra satisfacción convive con esa cultura? Y hay para concluir, un versículo de la Torá, el quinto libro de la Torá, de Deuteronomio, de Barín en hebreo. La Torá está compuesta por 5 libros. Fue reescrita, diría yo, en el siglo V antes de Cristo, en la escuela con el escriba de Esdras. Es un texto que tiene muchos textos. Los 4 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, Dios le dicta a Moisés es la pluma, la escriba de Dios, la Torá. Pero en el 5.º libro, que se atribuye a Esdras, a la escuela de Esdras, escriba es un libro quizá consensuado, el último, Moshe le habla al pueblo y recurre a la historia del pueblo hebreo, de la creación, cómo estos 70 almas, una familia llega a Egipto y se conforma en una multitud, Ereb Rab, que va a salir de Egipto, una multitud bastante mezclada, todavía muy mezclada. Ereb Rab. Entonces en ese libro, capítulo 10, versículo 19 de Deuteronomio, está escrito, dice, llamen al extranjero, Ger está escrito en hebreo, Ki Gerim, porque extranjero fuisteis en la tierra de Misraim. Amen al extranjero, amemos a aquellos que se sienten extraños, extranjeros, alienados, enajenados de la cultura, que no simpatizan, que no pueden sintonizar con eso. Quizás no son apáticos, es antipático, está enojado. Uno observa, hay mucha hostilidad, unos contra otros en las redes, en la convivencia se torna cada vez más hostil. Dice que en el mundo hay mucha gente en la calle, extranjeros de la cultura, de la sociedad. A veces no está en la calle una persona, pero está también alienada porque tiene, como este extranjero, la novela de Albert Camus, dice, tenía un trabajo, tenía una relación, se vinculó con una mujer, tenía este hombre con el que iba a la playa y mata, pero también se siente aislado, separado del conjunto. No es que hay una intemperie dentro de un hogar, lo siente solo. Entonces amemos a esos que sienten, eso sería quizá para que no están separados, están unidos en la discrepancia con Misraim. Eso quizás sería salir o tomar distancia de Egipto. En nuestra época, en el siglo XXI, en forma un poquito más profunda. Pero no sé.